Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HE 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Empezamos esta nueva edición correspondiente a hoy, miércoles 28 de diciembre. Siempre en vivo, son exactamente las 5 de la tarde con 7 minutos. Hoy empezamos el programa para conversar de un tema muy importante que genera interés, y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Hablamos de la crisis de valores, la crisis de la humanidad, por muchos factores, entre ellos la corrupción. Vamos a conversar de ese tema tan importante que tiene que ver con la pérdida de valores, de credibilidad, de la deshumanización del hombre, con la profesora y directora de Nueva Acrópolis, filial La Merced, Doris Valverde. Bienvenida, profesora Valverde, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Pinillos. Es para nosotros siempre una oportunidad y con mucha gratitud el poder compartir de nuestros temas tan importantes como el que usted ha mencionado hoy en día. Gracias. Bien, ustedes como Nueva Acrópolis siempre están promoviendo, desarrollando el estudio del hombre a partir del análisis de la filosofía y todo lo que involucra la esencia del ser humano. Desde esa posición, ¿cómo podemos entender hoy en estos momentos que hay una crisis de valores en la humanidad y una de ellas generada por la corrupción? ¿Cómo entender el ser humano nace con esa predisposición para corromperse, o es la sociedad la que lo corrompe, el entorno que lo motiva o que lo orienta hacia cometer estos actos que deshumanizan al ser humano? Qué importante pregunta y a su vez prácticamente una reflexión un poco de lo que ocurre, tal vez en parte de la problemática del ser humano y como usted ha dicho, no solamente es de un lugar, sino es un tema que aqueja a la humanidad. En realidad, cuando hablamos del ser humano, no podríamos hablar que viene directamente con un elemento de corrupción interior, pero el ser humano es falible efectivamente en muchos aspectos cuando no está fortalecido interiormente. De tal suerte que si usted ha mencionado el término corrupción, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que paulatinamente una naturaleza que tuvo, que es íntegra, poco a poco va decayendo en esa característica y finalmente termina tergiversando sus propios elementos internos y con ello deviene un caos, comenzando interiormente, por supuesto, y finalmente en las acciones que se ven actualmente en muchos lugares, en nuestro país, tal vez en algunos aspectos. Entonces, desde el punto de vista filosófico, en realidad el ser humano no nace corrupto y tampoco es que luego posteriormente de manera adrede, este vaya incorporándose en estas cuestiones que poco a poco le van haciendo decaer, sino que tal cual una semilla plantada en la tierra va creciendo paulatinamente y para que crezca saludable tiene que tener cuidados necesarios del sembrador. Así viene tal vez una situación que hace falta podarla, hace falta regarla, tal vez cuidarla de alguna plaga. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano naturalmente tiende al bien, tiende a perfeccionarse, permanentemente está buscando elementos que le ayuden a ser más fuerte, que le ayuden a ser feliz, más libre. Sin embargo, hay situaciones donde al no estar formado o alimentado interiormente con elementos que le permitan fortalecer ese aspecto íntimo, es como un organismo que está propenso a que cualquier cosa le ingrese y vaya a degradarle. Así, si no hay ética y por ende una acción moral, prácticamente va a tener una posibilidad abierta de que ciertas situaciones, ciertas formas, ciertos momentos vengan y no va a poder tal vez tener la fuerza para contener un acto que puede significar posteriormente un acto que lo corrompa. Así que en realidad el ser humano es alguien íntegro, pero que podría, al no estar correctamente alimentado en ese aspecto interno de sus valores, de sus principios, de su ética que podríamos llamar, entonces
deja una puerta abierta a una debilidad que puede ingresar algún tipo de impulso y con ello, por supuesto, al no tener la fortaleza, va decayendo paulatinamente. Correcto. Por eso es importante la formación interior a partir de la vía filosófica que tiene que ser formativa, porque si solamente es informativa, entonces es como un maquillaje externo. Tiene que ser formativa para que las ideas, las convicciones, los elementos de acción estén direccionados por algo mejor siempre. Bien. Eso es, Y por según lo lo que usted menos desde el punto manifiesta, de vista que nosotros lo claro, vemos, ¿no? y desde ese análisis que usted muy bien lo ha sustentado, profesora Valverde, partimos que la familia, ¿verdad? La familia, el núcleo familiar, el Claro. hogar, es el punto de partida, el referente inmediato para que esta semilla, como usted muy bien lo ha hecho en el aspecto metafórico, vaya creciendo, germinando en base a cuidados que tienen que ser afectivos y también de cuidados biológicos, ¿verdad? Entonces, hay todo un compromiso de parte de la familia, pero lamentablemente también conocemos que las familias hoy en día cada vez también atraviesan por ciertas etapas de crisis, hogares disfuncionales, entonces no contribuyen a lo que estamos analizando y ahí también viene otro ente de la sociedad que aparece como es la escuela, la universidad y la sociedad civil organizada. Entonces, son varias, diríamos, varios entes, varias instituciones que suman a esa formación que aspira concretar todo ser humano. Sí, por supuesto. Mire, usted ha mencionado los diferentes momentos donde el ser humano va poco a poco integrándose en su vida cotidiana. Comienza con el núcleo familiar, se va extendiendo paulatinamente a un núcleo social y finalmente termina ya dentro de la sociedad en conjunto colaborando con la formación del ser humano. Y si bien es cierto, hay tal vez algunas carencias que puede haber en alguno de los aspectos, el núcleo familiar es fundamental. Hoy en día, efectivamente, puede haber algunas situaciones en las familias que le llevan a tener algunos problemas y también ciertas formas que pueden decaer un poco en la atención a la formación de valores. Pero sí podríamos decir que podríamos ir apelando a ese aspecto de aspiración de la humanidad, porque si bien es cierto, todo esto está ocurriendo y hoy con la pandemia, dicen que muchas estadísticas revelan que justamente al estar juntos, por ejemplo, en el seno familiar, ha habido muchas situaciones de conflicto, algunas situaciones que han generado mucho estrés, mucha ansiedad, y con ello, por supuesto, la respuesta del ser humano se ha vuelto un tanto agresiva. Pero la aspiración normalmente de la persona es que quiere ser mejor, quiere ser más fuerte, quiere ser feliz. Entonces, podríamos, como usted ha mencionado, una parte interesante, las acciones mancomunadas de todos estos elementos que sostienen al ser humano, de manera consciente podríamos ir todos aportando algo más, porque nosotros estamos en la sociedad, vivimos en nuestras familias, vivimos con nuestras personas que nos rodean, con nuestros amigos, etcétera. Pero sí podemos de manera consciente, de manera individual, ir aportando. Si en una familia tal vez hay mucho conflicto, podríamos aportar con un grano o una semillita, tal vez de comprensión. Si de pronto en la sociedad hay demasiada indiferencia, demasiada em, suerte de indolencia ante las situaciones que se presentan, como por ejemplo la contaminación del medio ambiente o el no respetar los elementos cívicos para no pasarse un semáforo que no deben pasarnos o respetarnos entre nosotros. Entonces, es posible que algunas cosas estén pasando de esa naturaleza, pero el ser humano puede aportar ahí un elemento, por ejemplo, de comunicación, de asertividad, un elemento de empatía. Y por supuesto, de hecho, está la humanidad, ¿no? La sociedad entera, donde vemos por todo lado una serie de situaciones de conflictos, están las guerras, están estas situaciones de migraciones tan fuertes, etcétera, pero podríamos aportar también un elemento de entendimiento y comprensión para poder sumar
a algo mejor, Y eso se porque trata. ya de por sí, hay muchas situaciones que están así a flor de piel. Y Correcto. si seguimos sumando eh, la conversación, la situación y todo, no, tenemos que sumar para aportar elementos que nos saquen de ello. Y Así ahí es. es donde viene el aporte del ser humano, con Y, sus valores, con sus principios, con sus elementos internos de convicciones para ir sumando a que el ser humano pueda elevar un poco su visión, su perspectiva y en este y, ¿por qué marco, no orientar profesora sus fuerzas, Valverde, ¿no? permítame, y en este marco que usted muy bien lo ha descrito, eh, la Universidad Privada Antenor Orrego justamente quiere también contribuir, porque esa es parte de su esencia, que usted lo ha mencionado, buscamos que el ser humano se desarrolle íntegramente, ¿verdad? En todas sus dimensiones. Entonces, en ese contexto, la universidad está preocupada por fortalecer lo que hoy conocemos como las habilidades blandas que tanto se requieren para humanizar más a nuestros futuros profesionales. Y es por eso que también hay una importante alianza que ha suscrito la Universidad Privada Antonio Orrego con Nueva Acrópolis, precisamente entidad a la que usted representa. Coméntenos para que nuestro público conozca en qué consiste este importante convenio que ha suscrito la Universidad Privada Antonio Orrego con Nueva Acrópolis. Y estamos muy contentos y muy felices realmente de que muchas instituciones le den una importancia capital al tema de valores, que son finalmente los elementos que hacen que el ser humano actúe en pro de sí mismo y de la sociedad. La Universidad Privada Antenor Orrego y Nueva Acrópolis han suscrito un importante convenio de colaboración mutua para poder desarrollar temas educativos en sus amplios niveles, en todas las formas posibles, temas culturales, actividades educativas de formación y también de protección al medio ambiente. Sabemos que una de las cosas fundamentales que tanto quiere, especialmente la juventud, es querer hacer algo, es querer aportar con el cambio a la sociedad. Y esta es una oportunidad muy, muy importante que espero que muchas instituciones lo sigan con nosotros y también con todos los que tienen estos afanes generosos de servicio a la humanidad para algo mejor, entonces podamos salir adelante. Así que esperamos que este año que viene, porque acabamos de suscribir el convenio, sea muy fructífero, que podamos realizar juntos la Universidad Privada Antenor Orrego y Nueva Acrópolis y todas las instituciones que se quieran sumar, muchas actividades para la educación de nuestros niños, para el fomento de la educación ecológica y para realizar actividades ecológicas, también actividades culturales que puedan aportar elementos de valores de las tradiciones, de los sueños, de las esperanzas de nuestros pueblos y que con ello nos lancemos a una identidad de amor y compromiso hacia nuestra sociedad y a nuestra patria. Bien, estamos seguros de que tanto el esfuerzo de ambas instituciones, UPAO y Nueva Acrópolis, van a dar importantes resultados, frutos que van a contribuir precisamente a sumar para que poco a poco la sociedad vaya superando y podamos salir de esta crisis que nos agobia, esta crisis de la corrupción, por ejemplo, y de la credibilidad y de la falta de valores. Muy amable, profesora Doris Valverde, por su participación en UPAO Noticias esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alberto. Estamos, como digo, siempre con la felicidad de poder compartir de estas buenas noticias, pero a su vez con la felicidad de poder siempre aportar con un granito de arena, cada quien desde el lugar donde se encuentre y sabiendo de que tenemos que ir para adelante, hay que ir superando paulatinamente esas situaciones y tenemos que tener mucha esperanza para salir adelante en nuestra patria. Muchas Así gracias es. a ustedes por este Gracias espacio. también. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el desarrollo de las noticias en UPAO.